Ahora tenemos esta pregunta que quiero que reflexiones. ¿Y si la ejecuto, cómo se llama? Esta me parece súper interesante porque las personas normalmente cuando me preguntan esto es como que tengo una fantasía, cómo quisiera vivirla, pero es que ya las tienes, o sea, la fantasía es algo que ya tienes, ya estás viviendo en tu mente, pero cuando lo quieres ejecutar no es una fantasía, yo lo llamo un proyecto sexual. Y como todo proyecto sexual, pues tiene pasos. ¿Qué es lo más importante en un proyecto sexual? Primero que tengas claro cuál es el objetivo de ejecutar. Por ejemplo, quiero hacer un trío, ¿sí? Ese es muy típico como fantasía. Pero en la fantasía es muy divertido hacer un trío. Ahora, si lo llevas a la realidad, tienes que considerar ciertas situaciones bien importantes que pueden afectar todo tu mundo relacional, ¿sí? Si no lo hacen, por ejemplo, con personas bien maduras. Cuando digo maduras, es maduras a nivel emocional y mental, ¿verdad? Que no te vayan después a manipular con esto o que te hagan toda una escena de celos o que después te critiquen y se sientan o de pronto abusadas, humilladas, no sé, cualquier situación de esta. Esto es muy importante, entonces redefinir si es una fantasía, pues ya la tienes, o sea, no tienes que vivirla porque ya la vives, pero si es una realidad o es un proyecto sexual, ahí sí tienes que considerar lo que dije previamente. Entonces, si quieres hacer ese trío que estoy planteando, que es un tema que me pidieron y bueno, más adelante también lo voy a explicar, ¿verdad? Pero que es un tema muy típico en las consultas. En la experiencia requiere pues la madurez y el consentimiento pleno de las otras dos personas. Eso es importante. También es importante que los tres en general estén libres de tabúes, es decir, que no tengan pudor moralista para realizar este tipo de comportamiento sexual, ¿sí? Y que puedan distinguir y diferenciar claramente un encuentro erótico sexual de una vinculación afectiva, porque realmente si lo que quieren es vivir la experiencia de a tres, pues obviamente ahí hay una experiencia sexual, ahí no hay un compromiso afectivo como tal. Entonces, las personas que a veces se involucran en este tipo de experiencias confunden el erotismo con enamoramiento. El erotismo es una carga, ¿verdad?, de dopamina que hace que tu cuerpo vibre de placer, que quiera disfrutar esa experiencia y que quiera estar sumergido en esa experiencia. Pero como socioculturalmente y sobre todo quizás más en el mundo femenino, se nos educó para entender el erotismo como enamoramiento, entonces podemos confundir estos términos y creer que con la persona y que todo el escenario y todas las circunstancias me llevaron a un enamoramiento que no sé por qué sucedió. Y lo que realmente estás es en una carga de dopamina que te tiene la mente y la razón nublada porque la experiencia de pronto fue muy excitante, muy diferente, obviamente novedosa. Toda novedad genera ese estado de exaltación y bueno, pues de pensamiento continuo, ¿no? Entonces creemos que toda esa exaltación es producto de que me enamoré de la persona con la que tuve la experiencia del trío. Y resulta que no necesariamente y no ocurre si entendemos claramente la diferencia entre un estado de dopamina y un estado de enamoramiento producto de muchas situaciones adicionales a lo erótico y sexual, ¿sí? Porque las personas normalmente no se conocen y dicen, vamos a tener una actividad sexual y a las 3 horas de haber tenido la actividad sexual, oye, ya estamos enamorados. No, o nos estamos enamorando. No, realmente para que ocurra el enamoramiento existen una serie de recursos y detalles que activan los individuos que son parte de la experiencia de enamoramiento. Entonces, en este caso de que sea una experiencia erótico-sexual, pues hay que dejar muy claro esto
para que la pareja que desee vivir esa experiencia del trío, pues tenga la conciencia de que, bueno, es una experiencia, vamos a ver cómo nos va, pero es un proyecto, tiene sus consecuencias, adicional a recordar que también tiene sus consecuencias a nivel de quizás de ITS, que tienen que tener mucha precaución, utilizar los métodos de barrera, tanto el condón como el cuadrito que pueden elaborar con un condón, precisamente, abierto para en el caso que quieran vivir eh, digamos, una experiencia de sexo oral femenino, ¿sí? Un conilingüis. Entonces, tienen que cuidar tanto la boca como los órganos genitales de los tres. Esto es muy importante porque, bueno, el disfrute no debe ser condición para descuidar nuestra salud y tenemos y merecemos, pues, disfrutar y experimentar como parte de la variante fisiológica sexual. Entonces, lo más importante es que luego, fíjate, después que se dé esta experiencia, lo más importante es que no salgas luego de esto con no me amas demasiado, con esas frasecitas, cliché, porque estabas deseando a otra persona, porque seguro estás pensando en lo que hicimos la otra vez, o se les da por meterse un pocotón de ideas erradas en la cabeza que lo que hace es sabotearle las experiencias sexuales. Porque fíjese, esa experiencia de un trío puede generarle a la pareja una nueva sensación de disfrute, ¿sí? Cuando alimenten a su mente y traigan a su mente esos recuerdos, ya no son fantasías, ya son evocaciones de una experiencia. Y esa evocación de esa experiencia puede explotar en placer a la pareja, pero si no lo saben manejar, entonces les va a generar muchísimo conflicto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les dejo este dato que es muy diferente tener una fantasía sexual de un proyecto sexual, ¿sí? Si es proyecto sexual, tienes que tener a los individuos que estén de acuerdo con el proyecto sexual. Tienes que tener las precauciones de salud y tienes que tener la conciencia de que no es un proceso de vinculación afectiva, sino que es una actividad propia erótica y sexual como tal. Ojo, si adicional a esto, y lo viven muchas veces y quieren vivir en una experiencia afectiva de tres, pues también, ese no es el único, la pareja o de dos no es el único modelo que existe en el planeta. Solo que es importante tener la conciencia de qué es exactamente lo que quieres para que no te estrelles con la realidad. Bien.